Rishi Sunak es el nuevo primer ministro del Reino Unido tras la renuncia de Liz Truss después de apenas 44 días en el cargo. De hecho, ya había intentado antes ser primer ministro. ¿Quién es Rishi Sunak? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su trayectoria y su experiencia? Vamos a repasarlo por acá. Rishi Sunak, de 42 años, parlamentario del Partido Conservador por la localidad de Richmond, Yorkshire, nació en Southampton y es hijo de inmigrantes indios, quienes arribaron al Reino Unido en la década de 1960. Su familia contaba con un poder adquisitivo importante y le dieron la oportunidad de prepararse en las mejores casas de estudio del país. Realizó la secundaria en el Winchester College, además de hacer sus estudios superiores en filosofía, política y economía en el prestigioso Lincoln College. De hecho, mientras finalizaba sus estudios de grado, trabajó en un restaurante indio de su natal Southampton. En su etapa en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, en donde obtuvo su maestría, conoció a la economista Akshata Murthy, hija del multimillonario indio Narayana Murthy, fundador de la empresa de telecomunicaciones Infosys. Años después, Sunak se casaría con ella. Ambos actualmente forman parte de los 222 británicos más ricos, según The Sunday Times. En 2015, Sunak accedió a un escaño en la Cámara de los Comunes y desde el inicio se adhirió a la campaña del Brexit. Posteriormente ocupó cargos importantes en el gobierno. Primero fue nombrado subsecretario de Estado parlamentario para el gobierno de la ex premier Theresa May. En la gestión de Boris Johnson como primer ministro, ocupó cargos tan importantes como la Secretaría del Tesoro y más recientemente fue canciller de la Hacienda o ministro de Finanzas, encargándose de la política fiscal. Terminaría renunciando sorpresivamente a dicha cartera en julio pasado, alegando diferencias con Boris Johnson, de quien fue su mano derecha durante su mandato, y esto se pudo haber visto como una especie de traición política. Dicho acontecimiento en el marco del Partygate, escándalo que salpicó a Johnson debido a fiestas en su despacho durante el confinamiento en plena pandemia, acabaría con la dimisión del primer ministro Johnson. Posteriormente apuntaría su candidatura al liderazgo del partido Tory en las elecciones internas y acabaría derrotado ante Liz Truss, quien sería nombrada como premier británica y renunciaría apenas 44 días después de haber sido nombrada, en medio de una crisis política sin precedentes que amenaza aún hoy día la confianza del pueblo británico en el partido oficialista. Tras esta situación, aplica perfectamente el dicho de "en río revuelto, ganancia de pescadores", y ahí aparecería Sunak, quien vería su oportunidad dorada para ganar terreno dentro del Partido Conservador. Así terminaría pasando. Tras la renuncia de sus contrincantes en las elecciones internas de liderazgo, Sunak era visto como una figura un poco más mesurada y acabaría nombrado como primer ministro, de hecho el primero de origen indio en la historia del país europeo. Ahora Rishi Sunak va a tener los ojos de todo el Reino Unido encima y también del mundo, porque el país británico tiene ahorita una crisis política, económica, energética y social. Tendrá que ver en este caso cómo hacerle frente, hacer las alianzas necesarias y también hacerle frente a una avalancha de la oposición que va a estar pidiendo elecciones anticipadas, máxime tomando en cuenta las encuestas. Estas encuestas que dejan al Partido Conservador muy mal parado y le estarían dando una mayoría aplastante al Partido Laborista en las próximas elecciones, incluso si se realizaran pronto, que es bastante difícil porque el Partido Conservador tiene gran mayoría en el Parlamento. En caso de que se dieran elecciones, el Partido Conservador incluso podría hasta desaparecer del Parlamento. Así es como se encuentra ahorita el pueblo británico con el partido Tory, como se le conoce por allá. De hecho, pareciera que el pueblo británico estaría un poco más inclinado en buscar algún gobierno o algún liderazgo con una tendencia un poco más social, un poco más de escuchar a la gente pobre, a la gente trabajadora, y no tanto a alguien como Rishi Sunak, quien además de provenir de una familia bastante adinerada, de estar casado con una mujer multimillonaria y quien ya ha tenido algunos escándalos para buscar ciertas exenciones fiscales para la familia de su esposa y tanto para su familia, pues puede ser que por ahí termine pues habiendo más fricciones. De momento es como la opción menos criticada dentro del Partido Conservador, un hombre en el cual todavía existe cierta confianza y cierta esperanza de parte del partido Tory, porque ya como vimos es una persona
más mesurada en comparación con Liz Truss, que de una vez llegó al gobierno a dar incluso exenciones fiscales y quitarle impuestos a las grandes capitales. Mientras tanto, Sunak dice que él quiere hacer eso, pero va a dar todavía un momento a que se estabilice la economía, a que la inflación baje un poco para poder empezar con ese proyecto y bueno, con esas políticas que pues, son un poco más representativas del Partido Conservador. De momento esa es la información que tenemos del Reino Unido, un Rishi Sunak que tiene grandes retos, como podemos ver por acá y como repasamos anteriormente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrá estabilizar el barco del Reino Unido Rishi Sunak? ¿O será que no podrá evitar las elecciones anticipadas próximamente? ¿La deriva del Partido Conservador? Déjenme acá en los comentarios ustedes qué opinan. Muchas gracias por seguir a Quorum. Nos vemos en la próxima.